Cuando maduraron los nísperos de la entrada de casa, una vecina, por envidia, roció veneno en el árbol a escondidas. En mi vida anterior, vi a la vecina rociando veneno en los nísperos. Bien intencionado, aconsejé a los aldeanos que no los cogieran, pero los del pueblo me llamaron tacaño. Talaron el árbol y lo saquearon. Después los aldeanos murieron envenenados y fueron a montar un escándalo a mi casa. En el tumulto, mi abuela cayó por un barranco y murió. Mis padres, desesperados, también se suicidaron bebiendo veneno. Cuando abrí los ojos de nuevo, volví al momento en que la vecina rociaba veneno en el níspero de casa. El olor penetrante del pesticida me despertó de la siesta. Al abrir los ojos, vi una figura sospechosa fuera de la ventana. Llevaba una mochila fumigadora y estaba rociando veneno en nuestro níspero. De repente mi cabeza dio un vuelco. Me di cuenta de que había renacido, mirando ese rostro de apariencia honesta, ahora con una expresión llena de rencor y maldad. Mis manos sudaban frío. En la entrada de mi casa hay varios nísperos más altos que los edificios. Los plantó mi abuelo en vida, porque a mi abuela le encantaban los nísperos. Mi abuelo los cuidaba con esmero. Cada año daban muchos nísperos grandes y dulces, pero cada temporada de cosecha, mucha gente del pueblo venía a robarlos. Mi abuela, de buen carácter, cada vez que veía a alguien robándolos, les decía con una sonrisa que trajeran una escalera para cogerlos, por miedo a que se cayeran. Por eso, en todo el pueblo alababan la bondad y generosidad de mi abuela, pero esa buena reputación despertó los celos de nuestra vecina, Ye Xiang. En mi vida anterior fue este mediodía, cuando Ye Xiang, aprovechando que mis padres y mi abuela estaban trabajando en el campo, y creyendo que no había nadie en casa, roció todo un depósito de pesticida en el níspero. Pero no contaba con que yo estuviera en casa descansando por enfermedad, y testigo de cómo rociaba el veneno. Al descubrir que habían envenenado el árbol, preocupado porque alguien lo comiera, me arrastré con fiebre. Busqué un trozo de cartón y escribí un cartel de advertencia: nísperos envenenados, no coger. Y lo colgué en el árbol. Pero los que vinieron a robar vieron el cartel y pensaron que era un farol para asustarlos, porque si los nísperos ya estaban maduros, rociarlos con veneno impediría que otros robaran, pero tampoco los podría comer la propia familia. ¿Quién iba a ser tan tonto? En mi vida anterior, mis padres y mi abuela no estaban en casa, temeroso de que la gente del pueblo comiera los nísperos envenenados y muriera. Salí corriendo a decirles que no los cogieran, pero cuanto más les decía, más querían coger. Intentaba detener a uno y no podía con el otro. Estaba tan desesperado que casi lloro. ¡No los cojan! ¡De verdad que están envenenados! No les miento. Vi a la vecina Xiang rociándolos con la mochila. En ese momento, salió corriendo la vecina Xiang y me abofeteó 2 veces. ¿Yo cuando he rociado veneno en tu árbol? Te voy a callar la boca. Te voy a arrancar la lengua. Xiang siempre había estado enfrentada a mi abuela. Le daba envidia que mi abuelo tratara tan bien a mi abuela, mientras que a ella su marido la maltrataba. Le daba envidia que mi abuela tuviera un hijo, y ella solo hijas. Cuando oía que en el pueblo alababan la bondad de mi abuela, a menudo la insultaba diciendo que fingía ser buena. En mi vida anterior yo estaba muy débil por la gripe, y Ye Xiang me empujó y pegó, hasta que me desmayé. Cuando desperté, los vecinos enfurecidos habían talado el níspero, dejando solo las ramas desnudas. De las ramas taladas, los nísperos dorados habían sido arrancados por completo. El suelo estaba lleno de hojas pisoteadas. Me quedé helado de miedo. Rápidamente les conté lo del veneno a mis padres y a mi abuela, que acababan de llegar del campo. Esa noche, mis padres y mi abuela, con linternas, fueron casa por casa diciendo que habían envenenado nuestro árbol, que no se podían comer, que si los comían morirían, pero nadie en el pueblo nos creyó. Algunos incluso nos insultaron. ¿Envenenados? Son unos tacaños. No soportan que coman unos cuantos nísperos. Con lo que les sobran, mira que son tacaños. Y encima inventan que alguien les envenenó el árbol. Después de recorrer todo el pueblo entre insultos, regresamos a casa cabizbajos. Pero pensábamos que con haber avisado, aunque no nos creyeran, al oler el pesticida, no se los comerían. Pero al día siguiente pasó la desgracia. La tía Erkiang y su nieto, y los esposos Sanlai murieron al comer nuestros nísperos. Las 2 familias entraron en mi casa con los cadáveres, exigiendo que mis padres pagaran. Intenté explicar que no fuimos nosotros los que rociamos, sino la vecina Xiang. Ye Xiang se abalanzó a pegarme. Mi abuela se puso delante para protegerme, y en el tumulto la empujaron y cayó por un barranco. Se golpeó la cabeza contra una piedra, y murió al instante. Al ver que había muerto alguien, los vecinos se dispersaron. Solo las familias de Erkiang y Sanlai seguían exigiendo dinero. En mi vida anterior, acorralaron a mis padres hasta hacerlos arrodillarse. Las 2 familias insistían en 1 millón cada una. De lo contrario, dirían que yo había rociado el veneno y me iría a la cárcel. Eran 2 millones. Ni vendiendo la casa podríamos pagarlo. Para protegerme, mis padres dejaron una carta, diciendo que pagarían con su vida por los muertos, y se suicidaron bebiendo veneno. Tras su muerte, Ye Xiang convenció a mis familiares de que yo era un chico joven, sin capacidad para proteger a mi familia, y que no merecía heredar la casa ni las tierras. Los familiares se repartieron la casa y las tierras, y me echaron. Después, cuando iba a la comisaría a denunciar, me atropelló una furgoneta que iba a toda velocidad. Mis pensamientos vuelven al presente. Miro la figura furtiva fuera de la ventana, saco el móvil, y grabo a escondidas a Ye Xiang rociando el veneno. Después de que se va con la mochila, no recojo ni tiro los nísperos envenenados. Como en la vida anterior, escribo un cartel de advertencia y lo cuelgo. Por la tarde, varios vecinos, viendo que no hay nadie, vienen con cestos a robar nísperos. Aunque mi abuela es generosa y siempre dice que cojan los que quieran, los vecinos tienen su orgullo. Si alguien los ve, solo toman un puñado para probar. Así que cada año algunos aprovechados esperan a que mi familia esté trabajando en el campo y vienen con cestos y capazos para llevarse grandes cantidades. Nuestros nísperos son grandes y dulces, mejores que los de la frutería. Cada año hay quien roba muchos para regalar. Veo a la tía Erkiang y a los esposos Sanlai y sonrío para mis adentros. Como era de esperar, han venido. Ninguna de las 2 familias es de fiar. La tía Erkiang es la más aprovechada del pueblo. Viene a robar a mi casa como si fuera la suya propia. Cuando maduran los nísperos, viene a robar. Cuando maduran las cerezas, también viene a robar. Un año mi padre plantó maracuyá en el patio trasero para que yo lo comiera cuando volviera. Pero la tía Erkiang lo robó todo. Cuando mi padre fue a su casa, ella acababa de vender la fruta robada en el pueblo y estaba contando el dinero con orgullo. La tía Erkiang puso los ojos en blanco y le dijo a mi padre: Chico, mira qué cosa más rara. Tú vas a salir al mundo. ¿Acaso mereces comer una fruta tan exótica? Si la tía Erkiang es codiciosa, los esposos Sanlai son directamente malvados. Un año, cuando maduraron los nísperos, los esposos Sanlai vinieron con 4 capazos, en mitad de la noche a robar. Pero al subirse al árbol, Sanlai pisó mal y se cayó. Se rompió el brazo. Después los 2 aseguraron que habían venido con buena intención a ayudarnos a recogerlos. Como se habían caído del árbol, exigían que les pagáramos los gastos médicos. Mis padres y mi abuela, gente humilde, no saben discutir. Los esposos Sanlai les dieron la tabarra varios días, hasta que, sin otra opción, tuvieron que darles los 5.000 yuanes que guardaban para la medicación de mi abuela. Miro cómo las 2 familias se afanan en robar nísperos, rompiendo ramas y dejándolo todo tirado. Sonrío para mis adentros. Robot Count, ojalá os matéis. Pero esta vez no dejaré que el verdadero asesino se salga con la suya y me culpe a mí. Saco el móvil, busco el contacto del alcalde y le pido que me añada al grupo de chat donde se publican los avisos. En los últimos años, los jóvenes del pueblo trabajan fuera y los mayores no saben usar bien el móvil, así que el pueblo tiene un grupo de chat donde están los jóvenes. Allí se publican los avisos, se organizan votaciones, todo. Una vez en el grupo, sin decir nada, mando un gran sobre rojo. Al instante, todos salen de su escondite. Jinju, ¿dónde has triunfado? Mandas un sobre tan grande de repente. Subo directamente el vídeo de Ye Xiang rociando veneno en nuestro níspero y añado un emoticono llorando para explicar. Mi abuela me pidió que mandara el sobre. Lo siento mucho. Otros años, cuando maduran los nísperos, invitamos a todo el pueblo a comerlos. Pero este año, la vecina Xiang los ha envenenado. Mi abuela tiene miedo de que alguien muera.
así que me pidió que mandara un sobre para avisar. Por favor, avisar a vuestras familias y decidles que los nísperos tienen veneno, que por favor no los cojan ni los coman. El grupo se queda en silencio un momento y de repente se llena de insultos. Esa Gequishang está loca. ¿Por qué envenena el árbol de los demás? ¿Quiere matar a todo el pueblo? La gente del pueblo comenta indignada, más enfadada que yo, el afectado. Sí, otros años todos comíamos gratis nísperos grandes y dulces. Este año, cuando ya podíamos comerlos, los envenena Gequishang. Ver el árbol lleno de nísperos dorados sin poder comerlos. ¿Quién no se va a enfadar? Respondo a todos en el grupo, para asegurarme de que todo el mundo está avisado. Levanto la cabeza y miro por la ventana. Fuera, Sunlight ya ha subido al árbol. Montado en la rama, mientras recoge nísperos, se los pela y se los mete en la boca. Debajo su mujer come como una hambrienta. Se los mete en la boca sin parar. Los esposos Sunlight son los vagos más famosos del pueblo, pobres y flojos de alguien, y se iban a robar un poco. En mi casa, como mis padres eran trabajadores, plantaban muchos frutales, y éramos la familia de la que más robaba la pareja de Sunlight. Al lado, la tía Erjiang también pelaba nísperos, y se los daba a su nieto. Mirando a ese niño gordito, resulta que la familia de Erjiang dijo de forma altanera que su hijo tenía solo 9 años, y que aunque llamaran a la policía, no podrían hacerle nada. Que a un niño tan pequeño solo le llamarían la atención, ni siquiera iría a la cárcel. En esta vida no los mandaría a la cárcel, porque quiero verlos caminar por sí solos hacia el puente del inframundo. La tía Erjiang y la familia de Sunlight volvieron a casa cargados, y se llevaron todos los nísperos que estaban debajo de nuestro árbol, y que habían sido rociados con pesticida. Al verlos marcharse con sus cestas llenas, llamé enseguida a mi padre. Papá, vuelve rápido. Ha pasado algo en casa. La vecina Quishang le echó pesticida a nuestros nísperos. Lo avisé en el grupo, pero salí del baño, y vi que nos habían robado muchos nísperos. No sé quién no vio el aviso, y se llevó los nísperos. Te voy a dar. De repente se llena de insultos. Esa Gequishang está loca. ¿Por qué envenena el árbol de los demás? ¿Quiere matar a todo el pueblo? La gente del pueblo comenta indignada, más enfadada que yo, el afectado. Sí, otros años todos comíamos gratis nísperos grandes y dulces. Este año, cuando ya podíamos comerlos, los envenena Gequishang. Ver el árbol lleno de nísperos dorados sin poder comerlos. ¿Quién no se va a enfadar? Respondo a todos en el grupo, para asegurarme de que todo el mundo está avisado. Levanto la cabeza y miro por la ventana. Fuera, Sunlight ya ha subido al árbol. Montado en la rama, mientras recoge nísperos, se los pela y se los mete en la boca. Debajo su mujer come como una hambrienta. Se los mete en la boca sin parar. Los esposos Sunlight son los vagos más famosos del pueblo, pobres y flojos. Al recibir mi aviso, mis padres dejan las labores del campo y regresan a toda prisa. Veo a mis padres con los pies llenos de barro y a mi abuela detrás. Se me saltan las lágrimas. Me echo en brazos de mis padres y rompo a llorar. Jinju, ¿qué te pasa? ¿Te han hecho algo en la escuela? ¿Por qué has vuelto? Mis padres se asustan. Mi abuela también se acerca, preocupada. Niego con la cabeza. No, no me han hecho nada. Es que tengo fiebre. Y por si es gripe y contagio a los compañeros, me han mandado a casa a descansar, hasta que se me pase la fiebre. Mis padres se tranquilizan. Le piden a mi abuela que me lleve a casa, sin siquiera ponerse los zapatos. Salen corriendo a buscar a la gente, pero es demasiado tarde. La glotona de la tía Erjiang y los esposos Sunlight ya han ido comiendo por el camino. Cuando llegan a casa, cada uno se ha comido al menos medio kilo de nísperos envenenados. Cuando mi padre llega, los dos ya están echando espuma por la boca. Al oír que los nísperos estaban envenenados, los familiares de ambas familias los llevan corriendo al centro de salud. Cuando llegan, el nieto de la tía Erjiang ya no respira. Sunlight, que había comido más, también llega moribundo. Después de un día entero de reanimación, Sunlight también muere. Afortunadamente, la tía Erjiang y la mujer de Sunlight se salvan, pero en lugar de abrazos por haber sobrevivido, lo que les espera son sus propias familias, que dona la tía Erjiang. Tu hijo te manda 2000 al mes. ¿Acaso te falta comida? Te empeñaste en robar. Y ahora mira, perdiste al nieto. ¿Cómo le vas a explicar esto a tu hijo y a tu nuera? El hijo y la nuera del tío Erjiang trabajaban en la ciudad, y su único hijo se quedó en el pueblo. La pareja, para que el niño no sufriera, le mandaba 2000 a la abuela cada mes, para que le comprara comida rica. La tía Erjiang, al saber que su nieto había muerto, por haber comido nísperos robados, nos miró con una furia maliciosa. Todo es culpa suya. Mi nieto murió por comer sus nísperos. Erjiang, ¿por qué me pegas a mí? Ve a reclamarle a la familia de Jinju. El tío Erjiang le dio otro cachetón. ¿Reclamar qué? El pesticida lo echó esa vieja de Gequishang. La tía Erjiang se quedó atónita, y de repente lo entendió. Sí, fue Gequishang quien mató a mi nieto. Ella nunca ha tenido suerte con los hijos. Tuvo 3 hijas que no valen nada. Ni siquiera tiene un nieto. Debe tener envidia de que yo tenga nieto y lo envenenó a propósito. Mató a mi nieto. La pareja apretaba los dientes con furia. Su maldita holgazana café. Nunca debí dejar que Sunlight se casara contigo. A Sunlight le gustan los nísperos. Si no te cuesta nada plantar un árbol. Pero eres tan holgazana que prefieres robar. Mi pobre Sunlight. Esta café lo ha matado. Me apresuro a reenviarles el vídeo. Vayan a buscar a la tía Quishang. Ella envenenó los nísperos. Ella es la culpable. Las dos familias se miran y salen corriendo a casa de Gequishang. Yo lo sigo y llamo a la policía. Sí, quiero denunciar. Alguien ha envenenado nuestros nísperos a propósito. Ya hay 2 vecinos que han muerto por comerlos. Las dos familias entran en casa de Gequishang con los cadáveres, armando un escándalo para que paguen. Gequishang, nerviosa y furiosa, señala a mi abuela y dice: ellos murieron por comer los nísperos de los Jinju. Vayan a pedirle cuentas a la abuela de Jinju. Seguro que ellos, por no querer que la gente coma sus nísperos, los envenenaron a propósito. El hermano mayor de Sunlight le escupe. Tú sigues mintiendo para perjudicar a otros. ¡Ya vimos el vídeo! Tú rociaste veneno en el árbol y mataste a mi hermano. Gequishang se altera. ¿Qué vídeo? Yo no sé nada. Saco el móvil. Subí el volumen del teléfono al máximo. Lo puse delante de la vieja. Abuela Quishang, nosotros no le hemos hecho nada malo. ¿Por qué nos hace esto? En el pueblo todo el mundo viene cada año a recoger nísperos de nuestra casa. Si usted le echa pesticida a escondidas, ¿acaso quería envenenar a los vecinos? ¿Para luego echarle la culpa a mis padres? Gequishang no esperaba que yo hubiera grabado todo. Se apresuró a dar excusas. Yo no eché pesticida. Lo que había en la botella no era pesticida. Era agua del río. Vi que sus nísperos estaban un poco marchitos. Y les eché agua para hacer un favor, ¿no puedo? En ese momento, se oyó el sonido de una sirena de policía. Sonreí con ironía. Guardé el teléfono y dejé pasar a los policías. Si era pesticida o agua. Lo explica bien en la comisaría. Estoy seguro de que la policía investigará bien. Para que los muertos tengan justicia. No, no voy a la comisaría. Yo no maté a nadie. Ellos se pusieron solos. Fueron a robar nísperos. ¿Qué culpa tengo yo? Gequishang forcejeaba, mientras los policías la subían al coche. La casa de Ye quedó rodeada por una línea policial. Los agentes pronto encontraron la botella de pesticida en la casa de Ye. El pesticida de la botella es idéntico al que queda en nuestro árbol. Como grabé el video a escondidas, la policía también me lleva a declarar. Time. Sabiendo que Gequishang rociaba veneno en tu árbol, ¿por qué no saliste a impedirlo? Respondo con una sonrisa amarga. Porque tenía fiebre y no tenía fuerzas. Además, la tía Quishang no se lleva bien con mi familia. No había nadie en casa. Tenía miedo de que me pegara. Así que preferí grabar el vídeo para enseñárselo a mi padre. Después, por si alguien del pueblo lo comía, subí el vídeo al grupo del pueblo. Avisé a todos en el grupo para que avisaran a sus familias de que nuestros nísperos estaban envenenados y que no vinieran a cogerlos. Por si alguien no había visto el mensaje, también escribí un cartel y lo colgué en el árbol. Pueden comprobarlo. El cartel debe seguir ahí. El policía sigue preguntando. Entonces, cuando las familias de Erjiang y Sunlight vinieron a robar los nísperos, ¿por qué no saliste a impedirlo? Con expresión amarga respondo.
No sabía que venían a robar. En ese momento me dolía la tripa y fui al baño. Cuando salí, vi hojas de níspero por el suelo y que faltaban muchos nísperos. Me asusté. Llamé enseguida a mi padre. Pueden comprobar el registro de llamadas. Le doy el móvil desbloqueado al policía. Una hora después, salgo de declarar. Mis padres y mi abuela me esperan fuera. Al verme, se acercan enseguida. Les digo con tranquilidad. No pasa nada. Vámonos a casa. Sí, en esta vida, mi familia está a salvo. Los que debían morir son esos espíritus malignos, codiciosos y envidiosos. Apenas llegamos a casa, oímos gritos y golpes en la casa de al lado. Basta, no rompan más. ¡Paren ya! El veneno lo puso Ye Xiang. Yo no tengo nada que ver. Ye Xiang es tu mujer. Ella hizo daño, tú pagas. Me divorcio de esa maldita. En cuanto salga de la comisaría, me divorcio. Ya no es de mi familia. Pídanle el dinero a ella, o a su familia. El marido de Ye Xiang se puso rojo de la ira, pero nadie la defendió. Este hombre es el típico que se hace el valiente solo en casa. Normalmente le gusta pegarle a su mujer. Antes de casarse, sus 3 hijas también recibían palizas cada 2 por 3. Después de casadas, solo volvían por compromiso en festividades, trayendo algo, pero por lo general ni siquiera visitaban la casa de sus padres. Ahora que Ye Xiang había metido la pata tan grande, el marido llamó a sus hijas y yernos para que volvieran, pero ninguno quiso venir a ayudar. No preguntes porque cuando se casaron, el hombre dijo claramente: hija casada, agua derramada. Si no hay motivo, no volváis a casa. Qué obedientes son. Su propio padre les dice que no vuelvan, y ellas ni se lo piensan. En casa de Ye Xiang, la familia de Xiang y la de Sanlai lo destrozaron todo. La libreta de ahorros, 2 cerdos grandes, una vaca, una docena de gallinas ponedoras y más de 20 sacos de arroz. Todo fue repartido entre las 2 familias. El nieto pequeño de la tía Xiang y el cadáver de Sanlai quedaron así, expuestos en casa de Ye Xiang. En la vida anterior, esas 2 familias también hicieron lo mismo. Trajeron los cuerpos al patio de mi casa, amenazando con que si no pagábamos, dejarían que los 2 cuerpos se pudrieran en mi casa, para que se convirtiera en una casa embrujada. En aquel entonces, mis padres y yo estábamos dispuestos a arrodillarnos ante la familia de Ye Xiang, para rogarles que por ser vecinos, dijeran algo en nuestro favor. Después de todo, ¿quién había rociado el pesticida en los nísperos? Esa pareja lo sabía muy bien. Pero ¿qué dijeron entonces Ye Xiang y su marido? Los nísperos son de ustedes. Ustedes no los cuidaron bien. Dejaron que alguien les echara pesticida. Y ahora han envenenado a alguien. Si ustedes no pagan, ¿quién va a pagar? Se negaron rotundamente a admitir que ellos habían rociado el pesticida. En la vida anterior, mi familia no pudo presentar pruebas, y al final mis padres fueron obligados a beber pesticida. Yo también tuve un accidente de camino a pedir ayuda y morí. En esta vida las tornas han cambiado, y por fin nos toca a nosotros ser los espectadores. Al vernos volver, el marido de Ye Xiang intentó desviar la culpa rápidamente. Señaló a mis padres y dijo que el pesticida lo echara a mi mujer. Pero los nísperos son de la familia de Xingyu. Si ustedes 2 no hubieran ido a robar, ¿cómo se iban a envenenar con los nísperos de Xingyu? La familia de Xingyu también tiene responsabilidad. ¿Por qué no van a pedirles dinero a ellos? Xingyu está a punto de ir a la universidad. Vayan a su casa a pedirles dinero. Si no les dan, vayan a la escuela a montar escándalo. Hagan que su Xingyu no pueda estudiar. Seguro que les darán el dinero. Sentí un escalofrío. Efectivamente, tanto la familia de Xiang como la de Sanlai nos miraron, con los ojos llenos del ansia de chupar sangre. Mis padres y mi abuela son personas honestas, y al ver esta escena también se asustaron. ¿Por qué? ¿Por qué los buenos no tienen recompensa? Ser bueno con los demás solo sirve para que se aprovechen de ti. Viendo a los aldeanos que se habían reunido a mirar, con los ojos enrojecidos me adelanté, y de repente hice una profunda reverencia. Abuelos, abuelas, tíos, tías. Estos años, ¿quién en el pueblo no ha comido nísperos de nuestra casa? Mis abuelos y mis padres siempre han tratado a todos como de la familia. Solo pregunto una cosa. Estos años cuando alguien venía a nuestra casa a recoger nísperos, ¿alguna vez mis padres les han impedido hacerlo? Han comido nuestros nísperos durante tantos años. No les pido que nos defiendan. Solo que digan algo justo. Esos nísperos los plantó nuestra familia. Pero nosotros nunca le pedimos a la tía Xiang ni a la familia de Sanlai que vinieran a robarlos, ¿verdad? Estas palabras hicieron dudar a los aldeanos, que antes no se sentían implicados. Tiene razón. En el campo, ¿quién no echa pesticida o insecticida a sus cultivos? Si realmente hacen pagar a la familia de Xingyu, después todo el mundo haría lo mismo. ¿Y entonces quién va a cultivar? Al ver que los aldeanos, comentando entre sí, empezaban a ponerse de mi lado, suspiré aliviado. En ese momento, el marido de Ye Xiang se abalanzó de repente, levantó la mano para pegarme. Mi padre, que nunca se había peleado en su vida, me apartó, cerró el puño y le golpeó. Uno era un hombre débil cuyo cuerpo estaba estropeado por el alcohol. El otro era un campesino acostumbrado a trabajar la tierra. En un instante, mi padre tenía al marido de Ye Xiang en el suelo, dándole una paliza. Después de la paliza, mi familia también se quedó en casa de Ye Xiang. Mi madre, a gritos, le exigió al marido de Ye Xiang que devolviera el dinero, ya que dicen que fueron nuestros nísperos los que les hicieron daño. Muy bien, hoy vamos a hacer cuentas. De todos los nísperos que han robado de nuestra casa estos años, páguenos lo que nos deben. Y de ahora en adelante no vuelvan a venir a nuestra casa a robar fruta, para que si se ponen malos no nos echen la culpa. Luego se giró hacia los pocos aldeanos, que antes habían dicho que nuestra familia debía pagar. Y ustedes tampoco se vayan. Estos años, ¿cuántos nísperos han recogido de nuestra casa? ¿Cuántas ciruelas, melocotones, caquis, granadas y demás? Hoy también van a pagar la cuenta. Las caras de esas familias se pusieron muy serias. En el pueblo todos sabían que mis padres y mi abuela eran buena gente. Estos años, cada vez que maduraban las frutas y verduras de nuestra huerta, siempre había quien venía a llevarse algo. Mis padres eran trabajadores. Cuidaban con esmero los frutales y la huerta, y todo lo que cultivaban era más rico que el de los demás. Esas familias que antes nos habían atacado, eran las que más se habían aprovechado de nosotros. No solo comían ellos, sino que además cogían para llevar. Siempre recogían mucha cantidad para regalar a sus parientes, o enviar a sus hijos que trabajaban en la ciudad. Antes mis padres y mi abuela solían decir: somos pocos en casa, no nos acabamos toda la fruta de los árboles. Mejor regalarla. Así la gente del pueblo recordará lo buenos que somos con ellos, y cuando tengamos algún problema, nos echarán una mano. Pero no se dieron cuenta de que dar demasiado puede ser contraproducente. Después de comer nuestra fruta tantos años, cuando nos acusaron injustamente, los primeros en atacarnos fueron precisamente los que más se habían beneficiado. En cambio, aquellos aldeanos que rara vez venían a recoger fruta fueron los que más nos defendieron. Al ver que mis padres insistían en que pagaran, estas personas se convirtieron de repente en las más justas y empezaron a criticar a la familia de Ye Xiang. Dijeron que estaban siendo absurdos, que ellos mismos habían envenenado a los suyos con pesticida y querían culpar a otros. Como se ve, todos entienden la razón, pero si no les toca a ellos no les duele. Al ver que mis padres pedían cuentas a los que robaban fruta, las familias de Xiang y Sanlai también se pusieron nerviosas, porque si hablamos de robar fruta, estos años, las que más habían robado eran precisamente esas 2 familias. Si alguien tenía que pagar, era nuestra familia quien debía pedirles a ellos. Además, Ye Xiang ya estaba detenida, y yo tenía pruebas de que ella había rociado el pesticida. Aunque fueran a juicio, no tenían pruebas para pedirnos nada a nosotros. Repito, nadie los obligó a venir a robar nuestros nísperos. Por su propia codicia, vinieron a robar, y ahora que se envenenaron, van a culpar a mis abuelos por haber plantado nísperos en su propia puerta. Como las pruebas eran concluyentes, Ye Xiang fue condenada a cadena perpetua, por envenenamiento que resultó en muerte. Se dice que después de conocer la sentencia, su marido fue a la prisión, con un acuerdo de divorcio para que ella firmara. Te condenaron a cadena perpetua. Lo más probable es que no salgas en el resto de tu vida. Yo, como hombre, no me voy a quedar esperándote para siempre. Firma ahora.
No me impidas buscar a otra. Ye Quixiang, llorando, no quería divorciarse, pero su empeño no sirvió de nada. A los pocos días, su marido trajo a casa a una viuda mayor y se fueron a vivir juntos sin ningún reparo. La tía Qiang, que había ingerido pesticida en exceso, y la mujer de San Laisi no llegaron a conocer la sentencia, porque murieron en el hospital a causa de complicaciones respiratorias. Después de este suceso, mi abuela con lágrimas le pidió a mi padre que trajera el hacha para talar los nísperos, que estaban frente a la casa y que habían causado tantos problemas. Mi padre ya iba a buscar el hacha cuando yo lo detuve. Abuela, la que hizo mal fue la gente, no los nísperos. Además, estos nísperos los plantó el abuelo especialmente para ti. Ahora que el abuelo ya no está, estos árboles son tu último recuerdo de él. ¿Vas a talar lo que el abuelo te dejó por culpa de unos ladrones? Mi abuela me abrazó y lloró con todas sus fuerzas. Yo sabía que ella tampoco quería talar los nísperos que el abuelo había plantado, pero ese asunto no fue del todo malo. Al menos durante mucho tiempo después, los aldeanos no se atrevieron a robar fruta de los huertos ajenos. Después de todo, solo se tiene una vida. ¿Quién te asegura que no hayan echado pesticida en los árboles de los demás? Mis padres y mi abuela también aprendieron la lección. A partir de entonces, cuando alguien venía a robar fruta, mis padres y mi abuela los echaban. Porque si no, y si alguien se enfermaba, si sobraba mucha fruta en casa, mis padres la recogían y la vendían en el mercado. Y así nuestra situación económica fue mejorando cada vez más. Años después, se supo que Ji Quixiang, por envidia de que la familia de una compañera de prisión le llevara cosas a menudo, mientras que su propio marido e hijas nunca le llevaban nada, escondió algo prohibido en el vaso de agua de esa compañera. Cuando la descubrieron, la reducción de condena que se le había concedido a Ye Quixiang fue anulada, y poco después murió en la cárcel por un accidente. Para entonces yo ya me había graduado de la universidad. Durante la carrera, con un compañero de clase creamos una empresa de vídeos cortos, y después de ganar mi primer millón, compré en secreto una casa para mis padres y mi abuela en la ciudad. Cuando nos mudamos, desenterramos todos los frutales que había en el patio de la casa vieja, y los trasplantamos al jardín de la nueva casa. Los nísperos que el abuelo plantó para la abuela, los granados y los azufaifos que mi padre plantó para mi madre, y los melocotoneros, los mandarinos, los naranjos y los limoneros que toda la familia plantó para mí. Quizás para los aldeanos, estos frutales solo servían para darles algo de fruta fresca cuando llegaba la cosecha, pero para mi familia y para mí, estos árboles eran testigos del amor y el cariño que nos unía. Más tarde, yo también encontré a una chica que estaba dispuesta a plantar árboles frutales para mí. Cuando supo lo que había pasado con los nísperos, me hizo levantar un muro de 3 metros alrededor de la casa para que nadie pudiera volver a robar los nísperos. Normalmente